Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy verdaderamente contento porque me reencuentro con un gran amigo, Leonardo Figueroa. Qué gusto verte, ¿eh? Igualmente, igualmente. Bueno, para quienes no lo conozcan, Leonardo es psicólogo, eres actualmente coordinador de salud mental en el DIF municipal de Saltillo. Tienes tu consultorio particular, Correcto. Has estado trabajando como psicólogo en la industria. Además, bueno, de esto no hablaremos, o quizás sí, quién sabe, pero amante de la naturaleza, has estado por ahí plantando pinos, no sé cuántos lleves, pero plantando pinos por todos lados y reforestando la ciudad que tanto le hace falta, ¿no? Sí, digo, la verdad es que ya cuando uno empieza a hacer cuentas, se acerca más a la idea de que ya vamos más cerca de la mitad que de lo que empezamos, ¿no? Ajá. Pero sí, a lo que me dedico es a eso, es a la psicología, a la psicoterapia particularmente, y como uno de los hobbies, el tema de la reforestación. Ajá. En algún momento lo abordaremos, sin duda. Lo primero, me gustaría preguntarte, Leonardo, en tu experiencia de la salud mental, vamos, como psicólogo, tanto en consultorio particular como en el campo industrial, como acá en la salud, o en los espacios públicos, digamos, o en los servicios públicos, como el DIF municipal, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Has notado como ciertas diferencias, o es todo lo mismo porque estamos en el mismo espacio geográfico? ¿Cómo se vive, vamos, un trabajador de la salud mental en Saltillo? ¿Cómo lo vive en estos últimos años? La verdad es que es un planteamiento bastante interesante. Diría que afortunadamente el tema de la salud mental en el país y particularmente en el norte del país, en Coahuila, en Saltillo, ha ido avanzando bastante bien. Lo cierto es que hace 15 años hablar de este tema de psicología, de psicoterapia, de atención a la salud mental, era recibir la misma respuesta en prácticamente todos los casos, ¿no? Es yo ni que estuviera loco, ¿no? Claro. Y empezaba la repartición de la responsabilidad, que vaya la loca de, que vaya el loco de, que vaya mi hijo, que vayan todos menos yo. Y en la última década, hacia acá, es que se va fortaleciendo esa incluso necesidad de abrazar esta cultura de atención a la salud emocional. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sin salud mental es difícil pensar incluso en la salud física, ¿no? Como la entendemos todo el tiempo. Entonces, el panorama en Saltillo creo que es interesante, por decirlo de alguna manera. La oferta de atención es muy amplia. Okay. Lo cierto es que en esta paradoja, aunque las personas hablan cada vez más y con mayor seriedad sobre la salud mental, el bienestar emocional, también sigue habiendo otros factores, otras variables o contingencias que van dificultando la manutención, digamos, del propio bienestar y, por supuesto, el de la comunidad. Pero lo cierto es que en cuanto a la atención municipal particular y en la iniciativa privada, creo que fundamentalmente es lo mismo. Ajá. ¿Por qué? Porque para nosotros es una plataforma para ponernos al servicio de las personas y ayudarlos de alguna manera, a identificar un camino con soluciones alternativas a los mismos problemas y a las mismas soluciones que he estado implementando desde hace tiempo. Ajá. Entonces se vuelve interesante, ¿no? Ver cómo de repente te topas a personas que llegan con esa renuencia, ¿no? De no sé si te quiero contar todo, no sé si siento la confianza, si debería expresar esto o guardo cierta información y la voy dosificando. Y de pronto a media sesión se dan cuenta que se descosieron, caray. Ajá. Y al final, creo que esto es un gesto. Bueno, ¿no? Sí, no, qué bueno. Porque al final viene este gesto que también es reiterativo. Es como un ligero suspiro entre medio contenido, pero qué bueno que por fin, igual esto lo he escuchado muchas veces y te garantizo que cualquier otro psicólogo, psicóloga, terapeuta lo ha escuchado. Es la primera vez que hablo de esto con alguien, ¿no? Entonces viene esa sensación de alivio que hace que valga la pena el trabajar en esto. Es que realmente es muy sanador últimamente, que ahora que está muy de moda esa palabra, y quiero ir a eso más adelante, hacia el final quizá de la plática, pero ir a terapia. Ir a terapia realmente es muy, pues sí, sana finalmente la terapia. O sea, la terapia de verdad sana. Otras cosas dicen que sanan, pero la terapia de verdad sana.
quienes íbamos a terapia, como bien dices, hace 15 años, hace 20 años, escondíamos que íbamos a terapia, ¿no? O sea, no lo decías, no, tengo una cita médica, no, tengo un proyecto. Sí. Y ahora lo dices hasta con orgullo, ¿no? Porque sabes que además socialmente está muy bien visto y es hasta premiado socialmente hablando el hecho de que una persona se atienda. Me parece que estamos ya más cerca de eso es que va a terapia, ¿no? O sea, y aparte tiene el beneficio para, la utilidad para otras personas de ir sensibilizando, ¿no? El hecho de, oye, yo conozco a Jesús, reconozco su trayectoria, siento aprecio, siento respeto, Jesús, y aparte va a terapia. Es decir, tal vez es algo que es algo que me pueda servir. Uh-huh. Y entonces por esa afinidad con las personas, el enterarse de que alguien está haciéndose cargo de su responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Como un deber insoslayable, de hecho, es algo a lo que no le deberíamos sacar la vuelta, porque cuidarnos a nosotros nos proporciona un estado de salud que podemos eventualmente compartir con los demás. Entonces es obligatorio, caray. Digo, yo no conozco a alguna persona, no conozco a todas las personas, ¿no? Pero que de pronto tenga algunos síntomas de un preinfarto y que diga, no voy a ir al cardiólogo porque ni que estuviera enfermo, sales corriendo inmediatamente por la asociación, ¿no? Que se genera. Hasta una gripa, ¿no? Digo, mucha gente se automedica, pero sabes que hay que ir al médico. Sabes que hay que ir al médico y tenemos todo el permiso de manera social, tenemos todo el permiso de hacerlo. Incluso, malamente no se recomienda, pero incluso de automedicarnos, como lo acabas de comentar. Pero cuando se trata de salud mental, todavía hay un poquito de personas que sí tienen esa dificultad, pero afortunadamente se habla de manera más libre en ese sentido. Totalmente. Lo quería dejar para el final de la plática, pero mejor de una vez. Decimos ir a terapia, pero luego también hay gente que se presenta como terapias de sanación a través de lo que tú quieras y no son psicólogos, psicólogas. ¿Qué piensas de eso? Bueno, híjole, eso es un tema interesante también. Creo que es importante decir que cada persona tiene el derecho de acercarse o acceder a los servicios que considere convenientes. Uh-huh. Es un tema de libre albedrío, es como decidir irle a un equipo de fútbol o a otro. O ir a la iglesia. O a la pizza que te gusta, si es de champiñones, si es hawaiana, si es razonable querer hacer lo que mejor creamos que conviene a nuestros intereses. La parte que se critica mucho dentro del gremio es no la elección de las personas, es la posición de algunos otros individuos que difunden sus servicios como una panacea, como la solución absoluta, como algo que a través de esfuerzos relativamente sencillos, casi siempre costos elevados, te va a resolver el problema del cual estamos hablando, o aquel que te aqueja desde hace 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Podemos hablar de alternativas, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones lo único que se pierde es el tiempo. Digo, porque al final el dinero puede ser como que, es decir, lo que se paga por esos servicios, pues es una inversión, es un intento de las personas por sentirse un poco mejor, ¿no? A veces funciona como un efecto placebo. O sea, te dura tantito un ratito de 3 semanas, un ratito de 2 años, un ratito del tiempo que sea, pero si no se resuelve la problemática de fondo es muy probable que haya una recaída, ¿no? Y claro. Entonces ahí es a donde me refiero, que lo que se pierde es tiempo. Tiempo que se pudo haber aprovechado desde el principio para atenderse en un espacio profesional, clínico, y que definitivamente suele ser un trabajo un poquito más pesado, tú lo sabes, pero pesado porque depende en gran medida de la toma de decisiones de las personas. Y duele, y es un proceso que en ocasiones, insisto, duele, que cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta... La psicoterapia no necesariamente es como este apapacho, ¿no? La sobadita de hombro. Tú puedes, tú eres el mejor. Claro, sino que a veces es pararse frente a un espejo y ver las cosas como son, o a veces es echarse un clavado hacia adentro. Que no me gusta de mí, porque no me gusta esto, etcétera. Y se pone tenso el asunto, ¿no? Entonces, a veces por eso se buscan esas alternativas que son más cómodas, que son más, ¿cómo decirlo? Como paliativas, es decir... Mágicas. Van atenuando el dolor de manera muy cómoda,
y a quien no le gusta la comodidad. Entonces, trato de decir lo siguiente: es decisión de cada persona si se acerca a cualquier plataforma de estas que prometen la salud mental o la salud emocional, el bienestar psicológico de forma mágica. Sí, solo la recomendación es que se acerquen a lugares profesionales, que pregunten por las cédulas profesionales, por las credenciales. No pasa nada, no se ofende ningún psicoterapeuta, al contrario, es de verdad una dicha el que digo, oye, ¿cuál es tu título profesional o cuál es tu esquema de profesionalización? Porque te habla de una persona que está más sensible, más consciente de lo que requiere su salud. Sí te puedo decir que conozco colegas que se molestan, ¿no? Oye, parece que ahora le tienes que andar comprobando a la gente que tus años de estudio, pues sí. Pues qué bueno, ¿no? Claro, es como, no sé, si algún familiar se fractura una pierna, pues obviamente vas a preguntar por el mejor traumatólogo de Saltillo, el mejor cirujano, vas a buscar un servicio que te atienda de manera satisfactoria y con el cual no estés batallando en los próximos años, ¿no? Es lo mismo de este lado, no pasa nada con preguntar. Entonces, iría por ahí la recomendación. Bien, vamos con la salud mental en la industria, que como bien dice, la salud mental, los saltillenses que van al DIF o a cualquier instancia municipal o de gobierno, están trabajando en la industria, pero en cuanto a las situaciones que se puedan presentar en las trabajadoras y los trabajadores de la industria saltillense, en términos generales, ¿qué has encontrado en esos años en donde estuviste trabajando con tus colegas que han estado trabajando en otros años también? ¿Cuáles son las principales afectaciones que tiene un trabajador o una trabajadora de la industria saltillense? Híjole, creo que las condiciones generales de trabajo, esto por la parte de la industria, ¿no? Del servicio que ofrece este determinado centro de trabajo. Normalmente las condiciones generales de trabajo no son plenamente satisfactorias o que ayuden a desarrollar tanto la capacidad laboral del colaborador como garantizar el bienestar a título personal y en la parte social y familiar, ¿no? Es decir, cómo suceden las cosas en mi trabajo definitivamente tienen una influencia en la manera en la que yo me puedo llegar a sentir y incluso con los problemas de la casa, ¿no? Yo creo que muchas personas hemos escuchado esta frase de que los problemas, incluso se vende como una máxima, los problemas de la casa no te los llevas a la chamba y los problemas del trabajo no te los llevas a la casa. Se entiende muy sencillo o es relativamente fácil de visualizar de esa manera como dos canchas completamente distintas, pero en medio estás tú, quien funciona como una amalgama entre los dos mundos, ¿no? Entonces, no es que te lleves propiamente los problemas con la pareja al trabajo, pero sí te acompaña la manera en la que te sientes, ¿no? Claro. O toda la tensión, el estrés laboral que se pueda generar por ciertas condiciones laborales, definitivamente acompañan a las personas al lugar a donde duermen, ¿no? Uh-huh. Y eso puede llegar a influir. Eso por una parte, ¿no? Pero sí también es importante mencionar que desde hace algunos años, y esto gracias a una modificación en la normativa oficial mexicana con la 035, muchos centros de trabajo empiezan a entender, bueno, primero a verlo de lejos, ¿no? Luego a querer acercarse voluntariamente y después a comprender que la salud mental es igual de importante que hablar, por ejemplo, de ergonomía en el trabajo, ¿no? Cómo hay muchas empresas que invierten cantidades importantes de dinero en estos tapetes ergonómicos, que son una chulada, dicho sea de paso. Ajá. Te paras ahí encima y las rodillas descansan tantito, ¿no? Pero cómo se invierte mucho en eso, en prevención de accidentes, en todo este mundo de la ergonomía y la seguridad, y hasta hace pocos años empezaron a considerar que cuidar al trabajador desde sus afectos, desde su esquema de pensamiento, desde su vida personal, como uno de mis colaboradores, eso también de alguna forma me corresponde a mí, y es reciente. Digo, el tema de la psicología en el país también no tiene la misma historia que la medicina, por ejemplo, pero sobre esto en la industria, en la iniciativa privada, es que se habla de hace poco. Y aún así, digo, y esto es por datos de la Organización Internacional del Trabajo, me parece, creo que en las anotaciones, se estima que todavía a la fecha, habiéndose implementado esta normativa en el 2018, si recuerdo bien,
todavía hay unas 7 de cada 10 empresas que no están atendiendo correctamente el tema, ¿no? Un montón. Digo que ya se han evaluado, pero que van cumpliendo con los requisitos que te pide la Secretaría del Trabajo, Ajá. pero de aquí a que me vuelvan a auditar, pues igual pasa un año, pasan 2 años, o ahí sorteamos la auditoría, y no necesariamente mantienen activos esos mecanismos de bienestar para las personas. Justo te iba a preguntar de eso, no necesariamente los lugares donde has trabajado, pero en términos generales lo que has ido recogiendo con otros colegas y demás, ¿qué tanto se toman en serio la salud mental o qué tanto es más bien como un requisito de lo tengo que hacer porque me lo piden y hay que palomearlo, pero realmente no hay un interés genuino por ello? Creo que sería, al principio es algo que no necesariamente toman en serio, ¿no? Esto pasa mucho, lo digo con sumo respeto, pero es la observación de años de trabajo en este sentido. Esto es como un mecanismo de pensamiento muy de muchos ingenieros e ingenieras, no sé si todos, no sé si siempre, pero sí muchos, y de médicos, por ejemplo. Es, si yo aguanté o si yo resisto a estas condiciones, todos los demás deberían hacerlo. Para los médicos es incluso parte de una especie de instrucción universitaria, caray. Siempre recuerdo esta imagen de la película de Hombres de Negro, ¿no? De Will Smith diciendo en tono de broma, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Los instruyen para eso, para ser el top de la cadena profesional, ¿no? Y entonces se crece y se desarrolla profesionalmente hablando con el entendimiento de que hay que resistir, que hay que seguir chambeando. Voy a esto. Muchos ingenieros en algunas empresas lo que no entienden o no visualizan seriamente la utilidad, porque así es el mundo de la industria, es todo lo que genere, la utilidad de la salud mental. A mí háblame de números y a mí háblame de producción. Pero cuando empiezan a ver que al atender el tema de la salud mental de mis trabajadores, que primero siento que me quitaba tiempo de producción, pero ahora resulta que el ausentismo descendió. Es decir, los indicadores de ausentismo se han estado reduciendo, empiezo a entender la utilidad de este tipo de mecanismos. Ya, claro. Pues el cuidar a mi gente resulta que me reditúa en un trabajo más organizado, en colaboradores que no están faltando, en colaboradores que no tienen conflictos entre los equipos de trabajo, o que, vamos, ese tipo de cosas que al final me ahorran problemas en todo el proceso de operación. Entonces empiezan, o lo que he visto yo y lo que he escuchado de colegas, es que empiezan con el tema de la salud mental como diciendo, ¿y eso para qué, no? Pero en algún punto dicen, oye, qué padre que lo hicimos. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta de los beneficios. Claro. Y los beneficios que ellos ven para los intereses de la empresa, pero también los personales, que me parece lo más importante. Ahorita que me estabas platicando esto de la resistencia de algunos perfiles, de algunas personas, recuerdo mucho un meme que vi hace algunos años, que decía algo así como, ahora ya no aguanta nada si yo pasé por todo eso o paso por todo eso y estoy bien y tal. Y lo dice Luis, X nombre, quien no se puede dar permiso de irse de vacaciones porque se siente culpable, porque su valor como persona tiene que ver con cuánto produce. Quien no se puede conectar con su hija, quien no puede hablar con su hija porque no le entiende y le duele mucho no entenderla, quien, etcétera, etcétera. Y dices, es que ahí está, ¿no? O sea, precisamente en todas esas cosas que hemos normalizado, que pensamos que así es, que porque toda la vida así ha sido, no, y lo que se busca es que la gente viva mejor, ¿no? O sea... Digo, la verdad, me disculpo, me río de cómo se construye el meme, porque es muy atinado, caray, pero si lo ves de manera detenida, así como lo estás explicando, la verdad es que es un asunto bastante serio. Y porque esto aplica para la población saltillense, pero también para la gente de Torreón, pero también para la iniciativa privada, para la administración pública, en todos lados en donde existan personas que de manera colectiva convivan con otros, se tienen que considerar factores, variables, contingencias que procuren, que cuiden o que reduzcan la existencia de otros factores que afecten la salud mental. Y muestras de la importancia, pues son estos casos que comentas, ¿no? Cómo hay personas, hombres, mujeres, que difícilmente se pueden permitir, porque es un poquito eso, es el permiso de conectar con sus emociones
Y de pronto lo peligroso, caray, es que luego van instruyendo a otras personitas, a los hijos, pues a los hijos, a que de alguna manera vivan de la misma forma, bajo los mismos entendimientos, cuando pues, no siempre funcionan, ¿no? Ajá. Y la terapia sirve para ir rompiendo con esos patrones que, bueno, pues son los que me enseñaron mis papás, me enseñaron mis jefes, me enseñaron los medios de comunicación en el contexto en el que viví, pero está en mí entender y en el trabajo poder entender que se puede romper con eso, se puede deconstruir, cambiar, resignificar las cosas, ¿no? Es así. Digo, lo cierto es que volviendo al tema de la iniciativa privada, hay algunas condiciones generales de trabajo que bueno, se habla recientemente de la posibilidad de esta modificación en los horarios laborales, ¿no? Ajá. Pero si platicas con cualquier trabajador de la iniciativa privada, ya sea como del plano de la producción o de la parte administrativa, uno de los grandes problemas son los horarios. Te lo comentaba hace rato, en mi consulta particular tengo muchos pacientes que son ingenieros, sin decir marcas, pero uno de los temas, fundamentalmente hablando, y lo comparto con fines didácticos, ¿no? Es me va muy bien. Económicamente hablando, tengo todo digamos, el pastel, mi pastel favorito, lo tengo frente a mí, estoy en mi fiesta, y de alguna manera no lo puedo disfrutar, ¿no? O lo pruebo y no me sabe. Y entonces, de pronto veo que ya las personas que invité a mi fiesta ya están disfrutando a distancia sobre todo esto, y yo ya no estoy bien, ¿no? Y lo crítico, creo, es que a veces les toma 5, 10, 15, 20 años darse cuenta de eso. Y en la parte del escalafón de la productividad, pues es lo mismo, ¿no? Tengo una jornada laboral de 10 horas, más 1 hora en la mañana de trayecto, más otra de regreso a la casa, ya es la mitad del día, caray. Y luego, ¿qué más hago, no? Llego nada más a atender 2, 3 pendientes y me tengo que dormir porque en la mañana siguiente o al día siguiente tengo que estar despierto a las 3 de la mañana para subirme al camión, y entonces es un ciclo que va afectando de alguna forma la tranquilidad, ¿no? Entonces son cosas que en gran medida dependen de los centros de trabajo, poner cada vez más atención. Afortunadamente se está haciendo en muchos lugares. Hay otros que todavía traen áreas de oportunidad, que van en camino. Hay unos que están dormidos en ese tema desde hace, que debieron haber empezado hace 6, 7, 8 años, pero sí se están haciendo cosas. Y hay otras que le corresponden a los individuos, en el sentido de la responsabilidad sobre el autocuidado, ¿no? Ajá. Entonces, si por ejemplo yo, estoy en este ciclo que recién describíamos de las 12 horas de trabajo como tal, 10 efectivas más las 2 de trayecto, y mi forma de descansar, por ejemplo, es con el abuso del alcohol, la cerveza y la carnita asada el fin de semana, que lejos de descansar, pues me levanto todo fregado el domingo y luego al siguiente lunes ya tengo que estar. Entonces, si yo estoy haciendo cosas que lejos de ayudar a mi bienestar van mermando mi capacidad de sentirme mejor, pues también es conveniente hacer una autoevaluación, y en el momento en el que yo determine, pues levantar la mano y pedir ayuda profesional. Yendo al tema de lo que has vivido en el DIF, que como bien comentábamos al principio, pues son situaciones similares porque al final son los mismos individuos de una forma u otra, ¿no? Claro. Pero, ¿cuáles son esas problemáticas emocionales más comunes? Sí dentro dentro del espacio del DIF, pero también en la consulta privada como en la iniciativa privada, ¿cuáles son esas afectaciones comunes que has logrado detectar tú y tus colegas en el entorno en el que vivimos? Si relacionamos esa pregunta con el tema de los espacios de trabajo, creo que el estrés generado por las circunstancias laborales es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Pero que se puede traducir más bien, el estrés no debería ser entendido como se ha estado hablando de él durante los últimos años, ¿no? Como este monstruo maldito que nos ataca y nos come. El estrés como el problema per se. Correcto, porque definitivamente no es un problema, de hecho es una reacción natural y es tan normal y es tan saludable como tener la capacidad de sentir tristeza, como el miedo, enojo, o el miedo o el dolor, porque son emociones o sentimientos adaptativos
que funcionan como un foquito de alerta que nos dicen que tal vez hay algo que no está sucediendo de la mejor manera. Entonces, lejos de ver el estrés como el problema, tendríamos que entenderlo o podríamos entenderlo como el resultado de algo que no me tiene en las condiciones óptimas, ¿no? En lo que yo quisiera que estuviera sucediendo. Igual, digo, como un paralelismo con el temor, el miedo, pues, digo, es que esa es una emoción interesante porque no es una emoción displacentera, no de las malas ni de las buenas como nos enseñaron también durante mucho tiempo, es displacentera, pero es un mecanismo de adaptación, es decir, tú ves algo que te genera temor, bueno, pues el mecanismo de acción es la retirada, ¿no? Para salvaguardar la existencia. Pero nos encanta a muchas personas, les encantan estar en películas de terror, ¿no? Sí, displacentera depende para quién, depende, ¿no? para quién, Claro. Y depende del contexto. En el cine sabes que estás seguro. Eso, justo. Pero el cerebro no diferencia correctamente si es un estímulo real o está controlado. Aún así tiene la misma experiencia, ¿no? Solamente que tú conscientemente sabes que pues no estás comiendo palomitas y no te va a pasar absolutamente nada. Te das el permiso de sentir esas emociones. Correcto. Y pueden ser placenteras porque sabes que no hay un peligro, un riesgo real. Correcto, entonces es normal, es bueno y es saludable tener la capacidad de sentir temor, por ejemplo, o el dolor físico. Igual es una llamada de atención para medir que hay algo que te está lastimando. Y entonces la tarea ahí se podría decir que es o aprender a resistir, es decir, échale ganas y acepta las condiciones de la vida, o evaluar el nivel de afectación y saber si necesito quitar la mano del comal caliente, ¿no? Claro. Entonces, renunciar a un trabajo, renunciar a ciertas personas, readaptarme a la situación. La toma de decisiones y la aceptación de las consecuencias que acompañan esas decisiones, ¿no? De eso se trata la aceptación, de entender lo que es, no de aguantar lo que me está pasando o lo que me están haciendo o lo que estoy permitiendo que me hagan, ¿no? Pero a veces es difícil, ¿no, Leonardo? Porque digamos, en el contexto en el que estamos viviendo, y esto pues creo que se puede extender a muchos momentos de la humanidad, pero lo cara que es la vida, lo difícil que es pagar una hipoteca, sea renta o adquisición, lo difícil que es pagar el transporte, sea público o privado, o también adquisición, lo que cuesta la comida, todo, y las condiciones de trabajo, los sueldos que hay. Está cañón no tener un trabajo, o más bien, está muy difícil tener un trabajo que tú digas, tengo un trabajo súper padre donde estoy súper relajado, o sea, que me gusta. Eso, o sea, realmente hay pocas personas que son privilegiadas o somos de vivir eso, y aún así no es que se esté exento del estrés, pero qué difícil, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Y digo, eso me lleva, volviendo a la pregunta anterior, ese es otra de los motivos de consulta, por ejemplo, con hombres, adultos, es eso, pues es que ¿cómo le hago? O sea, deja tú la parte cultural, que si me han enseñado que el hombre está para proveer, o eso a un lado. Yo, individuo, paciente o solicitante que voy a consulta por primera vez, considero que debo contar con ciertas condiciones para proveer a mi familia, porque es algo que quiero hacer, pero no me da. Entonces, de pronto, eso se pasa ya de la parte laboral o del desempleo, se pasa a una cuestión personal y entonces se convierte en un motivo de consulta frecuente. Pensaría también que las implicaciones laborales tienen en algún momento para muchas personas, hombres o mujeres, impacto en las relaciones interpersonales. Entonces también de pronto como las condiciones de mi trabajo terminan generándome broncas en la casa, ¿no? Te puedo decir sin nombres, hace poco platicaba con otra persona y me decía, es que según yo no necesito ni quiero llevarle más problemas a mi esposa, caray. Entonces todo el estrés que me genera mi trabajo me lo aviento por mi cuenta. El asunto es que parece ser que ella está creyendo que yo tengo como otras actividades extramaritales y nos estamos distanciando. Claro, o ella dice, es que no entiendo por qué está tan hermético, por qué está tan serio, ¿qué hice yo? Si vete a saber lo que esté pensando la pareja, ¿no? Correcto. Entonces ahí es donde en el plano de la psicología y la psicoterapia todo se trata de las traducciones que se pueden hacer, ¿no? Cómo tal vez el problema es de comunicación, vamos a decir, en la pareja, o es
Bueno, que termine representándose como un problema de confianza o de desconfianza, pero tal vez se trate de las herramientas para comunicarse efectivamente entre ellos y cómo van permitiendo que ese hermetismo del que hablabas vaya agravando toda esta cuestión. Y bueno, pues digo, un tema que se debe definitivamente tratar con cuidado por cosas que platicábamos hace unos momentos, Jesús, pero precisamente por la seriedad de esto, uno de los grandes motivos de consulta en los espacios psicoterapéuticos particulares de iniciativa privada municipales es el tema de la conducta que rodea a lo que termina como una muerte autoinfligida, ¿no? El grado de... Lo diría de esta manera. Mucho le atribuimos a la gota que derrama el vaso el mayor porcentaje de culpa. Como si fuera la causa de... Correcto. Que tronó con su pareja, que lo despidieron del trabajo, que... Correcto. Ese botón detonante, ¿no? Que hizo que reventara todo. Pero la verdad es que poco nos detenemos a observar cómo a veces mucha gente se sienta, nos sentamos, todos hemos estado en ese punto, ¿no? A observar con aquella displicencia cómo poco a poquito se va llenando el vaso y cómo a veces nosotros le echamos un chorrito y le aventamos otro más y luego nos quedamos observando y observando y observando cómo se va llenando ese vaso y luego ya la culpa es de la última gota, ¿no? Pero voy a lo siguiente, sea por razones de motivos laborales o de condiciones generales de trabajo o de situaciones de acoso, de violencia laboral, o sea por asuntos psicosociales, como condiciones como las que mencionabas también ahorita, el empleo, el acceso a la vivienda y demás, o por cualquier razón, ¿no? Lo que se debería destacar para poder hablar más y mejor de salud mental es la chamba que tengo yo para buscar la ayuda profesional cuando lo considere necesario. No me gustaría que se entienda esto como esta frase de pues échale ganas y depende de ti, porque no todo depende de uno y no todo es cuestión de echarle ganas. Pero una parte sí, ¿no? Pero una parte sí. Y digo, por eso es importante hablar de y con echarle ganas, que se entiende el echarle ganas quizá en este contexto como autoobsérvate, ve a terapia, o sea, eso es echarle ganas. Correcto. No ponerte frente al espejo y soy el mejor, todo puedo, ¿no? Y esas cosas. Sí, digo, es una excelente apreciación, de eso se trata el echarle ganas. Sí hay, porque no podemos evitar subrayar o señalar que tenemos esa posibilidad, pero no es ese nivel de motivación, que no digo que esté mal, ni lo estoy criticando, pero hubo hace como unos 10 años escuchaba una recomendación de un panelista estadounidense, honestamente no recuerdo el nombre, pero que sugería pararse frente a un espejo y hacer una pose como de victoria, ¿no? Y levantar los brazos y eres el mejor y que entonces eso era funcionaba como hackear al cerebro para que efectivamente te convirtieras en el mejor. Pero hay otro tipo de problemas que no se resuelven de esa manera. A veces, y otra vez volviendo al plano de lo laboral, a veces hay muchos adultos, sabemos adultos que nos absorbemos en el mundo del trabajo y de pronto dejas de observar a otras problemáticas o a otras personas que están cerca de ti. Voy a lo siguiente, otra frase que se escucha mucho en terapia, por ejemplo, cuando hay un reporte de la escuela para hablar de alguna problemática emocional que tiene que ver con tu hijo, un niño de primaria o adolescente, y se cita a los papás a consulta. La respuesta, o una respuesta muy frecuente, es como, ¿qué tipo de problemas puede tener esta niña o este adolescente niño de 13 años, caray, si yo le pago la ropa, si yo lo alimento, si yo le doy techo, si yo le doy... Y la verdad es que hay respuestas que son muy, muy duras en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver con situaciones de agresión que por estadística en el país muchas veces suceden dentro de casa y que tienen implicaciones emocionales, físicas y emocionales que se extienden durante años, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de problemas puede tener un niño o un adolescente de 12, de 13 años? Hay respuestas para eso, ¿no? ¿A qué voy? A que a veces el envolvernos como adultos en el mundo de lo laboral
trabaje en una empresa, trabaje en mi tienda, tenga mi propio negocio, trabaje donde sea, no debería eximirnos de la responsabilidad de estar al tanto de la gente que nos rodea, de nosotros mismos, primordialmente. Claro. ¿Por qué? Porque si nos observamos, si nos cuidamos, si nos atendemos, es como construir un paquete de bienestar que tienes en las manos y luego lo puedes compartir con quien tú quieras, ¿no? Claro. Pero si no lo tienes, es difícil poder dárselo a otras personas. Y me llama la atención lo que comentas, porque el mundo tan adultocentrista en el que vivimos, me parece que tenemos que estar cambiando, porque no nada más vivimos adultos en este mundo. Y además adultocentrista de adultos jóvenes. Y no nada más vivimos adultos jóvenes en este mundo. O sea, realmente tenemos que ampliar mucho más la mirada, poner el foco en distintos espacios, como el que acabas de decir, entre otros tantos las infancias, ¿no? Sí, es importantísimo, ¿no? Y digo, yo creo que a estas alturas del partido ya no hay para dónde hacernos. La salud mental es importante. Cada quien defiende la trinchera desde la cual funciona. Yo diría que la salud mental es mucho más importante que la salud física. No porque sea una competencia, pero es que he visto a muchas personas estar en condiciones íntegras de salud física que por algún desajuste que tiene impacto en lo emocional o en lo psicológico, ¿no? Mente, pensamientos, emociones y comportamientos, de repente la salud física empieza a desaparecer. Claro. No es precisamente, yo no lo diría de esta manera, como que el guardarte lo que tienes que decir te provoca cáncer en la garganta, ¿no? Estos simbolismos. Sí. Estas cuestiones como mágicas también, ¿no? Correcto. No lo diría de esa manera, pero sí he visto a mucha gente terminar en un deterioro absoluto de su salud porque por estrés, batallo, o por la forma en la que manejo o no sé manejar mi estrés, no lo sé gestionar y no, ¿verdad? Termino teniendo temas de insomnio y el no dormir definitivamente es una de las peores cosas que le puede pasar al cuerpo, ¿no? ¿Qué tan accesible hoy, Leonardo, es la atención psicológica en Saltillo? ¿Qué brechas hay? ¿Qué opciones hay? Excelente pregunta. La verdad es que eso es algo que... opciones hay muchas. Ciertamente invito a las personas con mucho respeto a que tomen esas decisiones de forma evaluada, consciente, responsable. ¿Cómo hacerlo? En internet hay mucha información, ¿no? Pero la mejor manera es con el especialista al que le preguntes, revisar o solicitar la información de sus credenciales, ¿no? Uh-huh. Cédulas en plural profesional en el estado de Coahuila es obligatorio para el ejercicio de la clínica y la psicoterapia, el contar con una licenciatura en psicología y con un posgrado a nivel maestría, ya sea en psicología clínica o en alguna corriente o vertiente de psicoterapia. O sea, con la pura licenciatura de psicología no es suficiente para dar terapia. No, definitivamente okay. No. Y este tema del posgrado funciona como las especialidades con los médicos, ¿no? Claro. No te va a operar de corazón abierto un médico cirujano general. Correcto. Un médico cirujano general puede, en efecto, atender muchas cuestiones de salud de manera bastante amplia, pero existen especialistas por una razón. Entonces, la mejor manera es preguntar por las credenciales. No pasa nada, no es como faltar al respeto, ni deberíamos nosotros como especialistas entenderlo como tal, sino como un signo de responsabilidad. Entonces, opciones hay muchas, hay que buscar las que son más profesionales o profesionalizadas. Ofertas, está el DIF municipal, tenemos un equipo que de verdad mi respeto para los psicólogos que trabajan ahí, los terapeutas. Son un equipo de 5 especialistas que se dedican a atención dentro de DIF. Hay dos oficiales de policía que son psicólogas también formadas como especialistas que dan seguimiento a los casos de conducta que derivan en muertes autoinfligidas. Estos reportes los genera la UNIF, la Unidad de Integración Familiar, que nos pasa este paquete de atenciones que ellos brindan en emergencia o en crisis, y desde DIF nos encargamos de darle seguimiento. Entonces, bueno, puede ser ahí, puede ser en los CAIF de DIF estatal, puede ser la consulta particular. Últimamente he visto muchas asociaciones civiles que también levantan la mano y dicen, oye, no pasa nada, yo te voy a cobrar 50 pesos, caray. Vamos a una cuota simbólica y que en la mayoría de los casos están respaldada su actividad desde profesionistas estos requisitos que mencionamos al principio. Pero lo cierto es que también se pueden encontrar con espacios de atención psicoterapéutica, y lo pongo entre comillas, que no lo son,
y que pueden llegar a afectar más que beneficiar. Entonces, lo que platicábamos al principio. Correcto, ¿no? sí hay que tener mucho cuidado. Opciones de atención particular hay muchas. Lo cierto es que cada vez es un poquito más difícil acceder a esos servicios y esto pasa con cualquier especialidad. ¿En cuánto andan aprox una consulta con un psicoterapeuta, digamos, con estas credenciales que ya decías? Yo diría que la consulta debe andar en un promedio de los 600 pesos mexicanos. Que te puedes encontrar consultorios que llegan a los 800, otros que bajan a los 500, pero esto depende de muchos factores, como no sé, el tema de la plusvalía para el servicio, ¿no? La consulta se cobra distinta al norte de la ciudad que al sur de la ciudad o al poniente o al oriente, porque por los costos de las rentas, de todo. Correcto. Y entonces cada especialista establece el valor de su producto, pero insisto, la consulta particular ofrece la comodidad de un seguimiento más estrecho, caray, beneficios tan sencillos como una tacita de té, caray, durante la consulta. Pero la oferta de atención institucional, también es bastante amplia, ¿no? Están el Centro Estatal de Salud Mental, que sirve para cuestiones médico-psiquiátricas de urgencia. Existe atención también psicológica y psiquiátrica en el Hospital General, por ejemplo. El DIF Coahuila también. El DIF Coahuila a través de los CAIF, los Centros de Atención e Integración Familiar, si recuerdo bien. También la Universidad Autónoma de Coahuila me parece que tiene un programa de atención terapéutica también. Igual, si estoy en lo correcto, es con una cuota simbólica, pero con una posibilidad o una oferta de servicios bastante amplia que incluye incluso evaluaciones de diferentes temáticas. El asunto es qué opciones hay. Lo cierto es qué opciones hay. Sí, los servicios institucionales a veces se saturan un poquito. Te puedo decir que nosotros en el DIF municipal estamos trabajando en bajar el gap entre sesión y sesión. Ajá. Lo que hacemos es invitar a las personas a que lleguen de manera voluntaria a solicitar la consulta ahí en DIF. Y en el momento en el que llegan, yo creo que no pasan más de 15 minutos y estás ya siendo atendido. Se abre el expediente. Órale. El asunto es que Yo pensé que me ibas a decir 15 días o algo así, que tampoco estaría mal. No estaría mal, Ajá. pero por las características, hay... Sí, por la situación en la que puede llegar la persona. Correcto, además, ¿no? De verdad, en una de esas, si dejas a una persona esperando 2 horas, puede ser que sabes que no sé qué hago aquí, ya me voy a la fregada, y esa era su última oportunidad para buscar atención, ¿no? Entonces sí buscamos que de manera inmediata prácticamente se le atienda a la persona. El tema es precisamente por eso es que cada vez vienen más personas y eso nos ha extendido las citas para 5 semanas, 4 o 5 semanas, okay, dependiendo de la agenda de cada psicólogo. Aún así, es menos el tiempo que en otras instancias, en donde las citas, instancias gubernamentales, en donde las citas se dan a los 3 meses, a los 6 meses. Uh-huh. Pero lo que siempre le digo a la gente, es mucho mejor ir a consulta, a psicoterapia, aunque sea una vez al mes, que de plano decir, no, hombre, ¿para qué voy? ¿No? Claro. Lo cierto es que la ventaja, lo diría de esta manera, la ventaja de la forma en la que funciona la psicoterapia es que todo pasa desde acá arriba, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, te puedes llevar, si así lo deseas, el consultorio de psicoterapia a cualquier lugar y momento de tu vida. Si la intención y el afán es darle seguimiento a la conversación que tuve, a los mecanismos de evaluación, a la solución que planteamos, porque igual de poco sirve también estar yendo a psicoterapia cada semana, estar pagando 900, 1,200, voy a exagerar, 3,000 pesos por sesión y nada más quedarme sentado esperando a que las cosas... Es como inscribirme... O a que me diga el psicólogo qué hacer, ¿no? Sí, es como inscribirme al gimnasio, pagar la anualidad y no ir, o ir una vez al mes. ¿Vas a tener resultados? Pues sí, porque a lo mejor vas a socializar, pero los que vas a buscar por salud, por estética, por lo que quieras, difícilmente vas a acceder. Es un tema de compromiso, claro, y de una función responsable, así lo diría. Leonardo, para cerrar nada más, esto es como el bonus track, ¿no? La inteligencia artificial, he escuchado en diversos
contextos académicos y demás, que mucha gente está utilizando ChatGPT, Gemini y otros tantos chats de inteligencia artificial como terapeutas, y aquí lo pongo entre comillas, como terapeutas, me refiero a, sí, le escriben, me siento así, y empiezan a platicar y les empieza a dar ciertas respuestas. ¿Qué opinión tienes en torno a eso? Mira, yo igual lo vería desde el siguiente ángulo. Hay ocasiones en la vida de las personas que llegan a un punto de desesperación tal, de desesperanza incluso, de esa sensación de pues ya no tiene sentido, ya no hay nada que me pueda ayudar, de donde te puedas agarrar, agárrate. Sabiendo que igual te agarras de un hierro al rojo vivo y te puedes quemar, entonces hay que actuar en consecuencia, pero de donde te puedas asir para sostener una estabilidad en lo que alguien te avienta un salvavidas y en lo que después aprendes a nadar, por decirlo así, de donde sea. Si la inteligencia emocional, si la inteligencia artificial, puede servirle a alguien que con cierto criterio aproveche la información que le provee, adelante. Digo, no, delito no es. En la experiencia de los usuarios, creo que lo que hace la diferencia es lo que se construye y se entiende como una relación terapéutica. Decía hace rato y lo enfaticé, la formación profesional del especialista es un requisito legal, en Coahuila es indispensable, no se puede, no se debe, de hecho es delito. Si yo soy ingeniero químico que tomé un diplomado de 6 meses en terapia tal y estoy atendiendo pacientes, es intrusión profesional y eso es un delito. Okay. Del cual se debe hablar más, pero bueno. Yo veo a mucha gente muy tranquila ofreciendo servicios, pero bueno. Sí, o sea, es un tema que debería ser, en fin. Pero la formación, si bien es importante, la relación terapéutica que se va construyendo con el avance de las sesiones, creo que eso es lo que también le da significado al proceso de terapia de las personas. No sé, me viene a la mente igual un hombre adulto de 52 años, esto pasó hace como unos 10 años, que, sin decir nombres, ¿no? Pero dueño de una empresa, él buscaba la atención en el DIF. En fin, al final, en su proceso de atención, donde se cubren los objetivos y vamos cerrando y pues vamos haciendo el espacio a los demás, no se me olvida, muy serio, se detiene, Leonardo, nunca en mi vida me habían escuchado con tanta atención. Bueno, si ese es el beneficio que te lleva, si esa es la sensación de relevancia, de importancia, o el hecho de haberme comprometido conmigo para atender, para hablar, para lo que sea que le haya servido a esa persona, si eso fue lo que se llevó de su espacio de terapia y lo hace sentir mejor, excelente. Y creo que ese beneficio, esa sensibilidad, pues sí, no es algo que vayamos a encontrar en la inteligencia emocional. Artificial, perdón. Ajá. Pero no, digo, tampoco está mal, nada más sí hay que evaluar prudentemente. Digo, no voy a pretender sanar una fractura con vendas y curitas, o con qué debería hacer para sentir menos dolor en esta fractura, preguntándole a una computadora, ¿no? Si es cuestión de poner las cosas en una balanza y tener el tino para revisar qué puedo atender por mi cuenta, qué debería ser capaz de resolver por mi cuenta y qué le corresponde en un espacio profesional, porque tampoco creo que no es saludable pretender mandar el mensaje de que ya todo tiene que ser arreglado en terapia. Ajá. Alguna vez escuchaba un traumatólogo esa crítica para las férulas, ¿no? Eso no la puedes usar todo el tiempo porque eventualmente la estructura, era un ejemplo en una rodilla, ajá, la estructura de la rodilla se va a acostumbrar a la necesidad del soporte de la férula, uh-huh, y que el día que te la quites, pues no vas a tener el mismo tono muscular, la articulación no, ajá, va a poder soportarse a sí misma y va a depender de esa rodillera, ¿no? Entonces, mira qué buena analogía. Un, ajá, poquito funciona igual. No es saludable mandar el mensaje de que todo depende de la psicoterapia y que todo se tiene que arreglar en un consultorio particular, así como polarizarnos
y quedarnos en el spot de yo solo puedo y no necesito ayuda de nadie, pues es igual de peligroso, ¿no? Claro. Y quien esté recurriendo a la inteligencia artificial y que esté sintiendo cierto placer o no sé, o esté encontrando soluciones, quizá ahí está el foquito también de, pues, acércate a la terapia o busca qué otras alternativas hay, además de estar platicando con una máquina, ¿no? Correcto. Digo, no podemos tampoco evitar pensar en que somos seres sociales, ¿no? Uh-huh. Y aunque a muchas personas no les guste, no les guste compartir tanto tiempo con otros o prefieran estar aislados, vamos, el beneficio que te ofrezca. Vivimos en sociedad y creo que ese es otro de los factores de protección, el desarrollo de la comunidad. Uh-huh. Eso es algo que cuida a la gente, eso es algo que blinda a las sociedades, no nada más el vivir con más personas en mi colonia, en mi trabajo, en Saltillo y demás, sino hacer comunidad definitivamente, que es, creo que es uno de los grandes factores protectores que nos quedan cuando hay otras condiciones que son como son y que tal vez no puedan cambiar en un futuro cercano, ¿no? Como lo que hablábamos de la dificultad para el acceso a la vivienda. Escuchaba leí más bien una frase, honestamente no registré de quién, entonces no quiero cometer una falta, pero hacía mención a que en el mundo, honestamente no recuerdo si en Saltillo, pero hay más casas abandonadas que personas en situación de calle. Okay. Es decir, lugar para que vivan todos, hay. Que unos estén ahí arrumbados, que unos no se estén utilizando, que no te permitan, eso es otra cosa, ¿no? Voy a lo siguiente. El desarrollo de la comunidad creo que es un factor de protección y de blindaje para todos que definitivamente puede beneficiar a la salud mental, tanto en lo individual como en lo general. Pues Leonardo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta plática, que esperemos y estoy seguro que les deje mucho y que de aquí puedan salir cosas para mejorar finalmente nuestras vidas, para sentirnos mejor, que finalmente de eso se trata. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, que activen nuestra campanita, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, y no se pierdan de los contenidos que aquí trabajamos para ustedes. Y que tengan bonita jornada. Hasta luego.